enfermedades en nuestro país. A partir de programas gubernamentales como el Seguro Popular, empezamos a tener un mejor registro de estos pacientes y sabemos que del 2007 al 2015 se han registrado en México 12,765 casos de cáncer en niños en pacientes del Seguro Popular. Recordar que esto más o menos abarca el 50% de nuestra población. Y nos ha llevado a ver que tenemos una incidencia de 150.1 casos por millón, que es una incidencia bastante alta. Entonces empezamos a ver que realmente el cáncer en la población pediátrica es un problema de salud pública nacional. Afortunadamente, ha habido avances en los tratamientos de estos pacientes y en algunos países y en algún tipo de tumores podemos alcanzar supervivencias de más del 80%, inclusive algunos linfomas o tumores renales pueden llegar a tener una supervivencia mucho más alta, hasta del 90%. Esto nos hace que tengamos que entender que el cáncer en la población pediátrica, uno, es curable, y dos, también tenemos que empezar a comprender que hay estadísticas que refieren que para el año 2020, 1 de cada 700 individuos mayores de 20 años van a ser supervivientes de cáncer infantil. Entonces, cada vez estamos viendo más pacientes sobrevivientes, pero también tenemos que entender que existen efectos adversos derivados del tratamiento que nosotros administramos de niños. Y esto es muy importante porque hasta el 80% de estos adultos que fueron sobrevivientes de cáncer infantil van a tener alguna enfermedad crónica. Entre estas, pues podemos tener segundas neoplasias, problemas cardíacos, problemas renales, pero algo que a veces olvidamos es también la morbilidad ósea. Y entonces hoy vamos a platicar un poquito de eso. Estas condiciones óseas que se pueden presentar en los pacientes sobrevivientes de cáncer son ya sea pérdida de la densidad mineral ósea, necrosis avascular del fémur, de la cabeza del fémur, o inclusive otras neoplasias óseas. Y lo que hemos visto es que casi 10% de los sobrevivientes de cáncer, con una mediana de edad de 32 años, o sea, bastante jóvenes, ya pueden tener diagnóstico de osteoporosis. Entonces, es algo que estamos viendo en individuos mucho más jóvenes. No tenemos que esperar a pensar en edades avanzadas para tener estos diagnósticos, sino que en pacientes que todavía entran dentro de la clasificación de adultos jóvenes, ya podemos empezar a ver este tipo de padecimientos. Sabemos que el cáncer en esta edad pediátrica puede afectar el metabolismo óseo y el crecimiento a través de muchos mecanismos. Y podemos tener dos entidades. Uno, la osteoporosis como tal, que saben que es una enfermedad esquelética, donde vamos a tener una baja masa ósea. Y evidentemente puede haber deterioro de la microarquitectura de los huesos, lo cual lleva a mayor susceptibilidad de fracturas. Cuando tenemos población joven, pues digamos que es más sencillo que sanen estas fracturas, pero evidentemente conforme la edad empieza a avanzar, podemos tener complicaciones mucho más importantes. Y también tenemos la reducción mineral ósea, que es una condición que se reconoce en niños sobrevivientes de cáncer y que podemos presentarla casi en el 50% de pacientes menores de 18 años. O sea, antes de que incluso entren a la edad adulta, ya podemos empezar a ver problemas en la densidad mineral ósea de estos pacientes. Por eso es que es muy importante tener conocimiento de estas entidades para poderlas reconocer de forma temprana. También como parte de los antecedentes tenemos que saber que la mayor parte de la ganancia ósea se presenta en la adolescencia y hay tumores que característicamente se presentan en esta edad, sobre todo los tumores óseos como el sarcoma de Ewing o el osteosarcoma. Y tenemos que saber que este tratamiento antineoplásico pues interrumpe el periodo crítico de la adquisición ósea. ¿Esto qué va a hacer? Nos va a llevar a una disminución de la masa ósea y evidentemente a mayor riesgo de tener osteoporosis y fracturas en etapas posteriores de la vida. Entonces, nuevamente nos hace como que la alerta de que tenemos que reconocer cuáles son los periodos críticos de esta ganancia ósea para sospechar y tratar de identificar de la forma más temprana estos problemas en nuestros pacientes.
Y se han visto muchos estudios. Este es un estudio publicado en el 2012, donde se hizo un estudio donde comparaban a pacientes sobrevivientes de cáncer con controles o con pacientes sanos, y se observó claramente cómo en los pacientes sobrevivientes de cáncer tenemos mucha mayor frecuencia de pérdida de la densidad ósea en comparación con los pacientes sanos, y tenemos riesgos importantes que nos llevan a tener osteoporosis de manera más temprana. Entonces, todo esto ya nos pone como en alerta en estos pacientes, pero tenemos que hablar de cuáles son específicamente estos factores que nos hacen tener más riesgo. Y algo que se ha visto y que tenemos que tener en mente es que el mismo tratamiento que damos los oncólogos aumenta ese riesgo. Sin embargo, tenemos que poner como una balanza. Obviamente estamos tratando de curar una enfermedad muy grave como una neoplasia, y tenemos que entender que este tratamiento muchas veces no es un inocuo. Entonces, dentro de los factores más importantes que se asocian a mayor riesgo de tener osteoporosis en la edad adulta es el uso de algunos medicamentos. De los más importantes es, uno, el uso de esteroides. Los esteroides son medicamentos derivados de hormonas que se utilizan fundamentalmente para el tratamiento de muchas neoplasias, entre las que se encuentran leucemias y linfomas. Si recuerdan la primera tabla que vimos, son las neoplasias más frecuentes que tenemos. También se utilizan en pacientes con histiocytosis de células de Langerhans, que esos normalmente son pacientes muy pequeñitos en quien empezamos a usar esteroides, pero también en algunos pacientes con tumores del sistema nervioso central. Entonces, digamos que las principales 3 neoplasias o las más frecuentes utilizan como parte fundamental de su tratamiento estos medicamentos. Y lo que van a hacer es que van a afectar el metabolismo óseo, porque van a alterar el balance entre el hueso que se reabsorbe y la formación de hueso nuevo. Y disminuye la actividad de los osteoblastos y su diferenciación, que son las células que como tal son las productoras de los huesos normales. Entonces van a afectar de distintas maneras el metabolismo de los huesos. Y se ha observado que, sobre todo pacientes en quienes reciben más de 9 gramos por metro cuadrado de estos medicamentos, tienen mayor déficit de presentar esta densidad mineral ósea disminuida. Los pacientes que tienen leucemias, que tienen linfomas, e inclusive los de histiocytosis, durante todo el tratamiento pueden recibir con facilidad más de estas dosis. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Y algo también importante es que esta densidad mineral ósea disminuida se empieza a ver ya sea durante el tratamiento y va a persistir durante la edad adulta. Es decir, una vez que suspendemos el tratamiento no mejora, sino que persiste. Algo importante también que sabemos es que dependiendo del tipo de medicamento podemos tener más o menos riesgos, y se ha observado que pacientes con leucemia que recibieron dexametasona durante el tratamiento tienen mayor riesgo de alteraciones óseas en comparación de aquellos que tienen prednisona. Sin embargo, algo muy importante es que estos medicamentos son fundamentales, y se ha demostrado que inclusive el pronóstico de las leucemias puede estar influido por la respuesta que tienen estos medicamentos. Es decir, a pesar de que nosotros sabemos que pueden dar algunas alteraciones en los huesos, no se pueden quitar del tratamiento, puesto que son fundamentales y son parte esencial del tratamiento de nuestros pacientes. Otro medicamento que es fundamental en el tratamiento tanto de leucemias como de algunos tumores óseos es el metrotexate. Aquí vemos su esquema, que esto es su fórmula química, y lo que vemos es que es un medicamento que es un antifolato. Entonces, tiene una actividad citotóxica porque inhibe reversiblemente a la enzima de hidrofolato reductasa, y esto hace que no se pueda convertir en una enzima que se llama tetrahidrofolato reductasa. Esta enzima es fundamental porque tiene que ver en la creación de ácidos nucleicos, como timidina y purinas. Estos ácidos nucleicos son parte fundamental del DNA. Entonces, cuando no tenemos su producción, pues alteramos la síntesis tanto del DNA como del RNA,
y este es el mecanismo mediante el cual va a afectar a las células neoplásicas. El problema es que no nada más afecta a estas células, sino que también puede afectar células buenas, por ejemplo, las de la médula ósea. Entonces, tenemos también que tener un balance. Y se ha observado que en niños que tienen osteosarcoma porque reciben muy altas dosis de metrotexate, se produce también a largo plazo osteoporosis. Y esto se asocia con la producción, con una reducción en la proliferación de los osteoblastos y un incremento en la formación de los osteoclastos. Entonces también es una alteración en el balance tanto de la formación como de la destrucción ósea. Y esto hace que los pacientes tengan mayor riesgo a largo plazo. El metrotexate también puede tener efecto nefrotóxico, es decir, altera el funcionamiento de los riñones. Y alterar este metabolismo también puede llevar consecuencias en el metabolismo del calcio. Consecuentemente, altera el magnesio. Y estos electrolitos son fundamentales en la formación ósea. Ahora, algo importante también es que en muchos pacientes, por ejemplo, los que tienen leucemias o linfomas, tenemos combinaciones tanto de esteroides, glucocorticoides, como de metrotexate. Entonces, no solamente damos uno de los medicamentos que puede causar una alteración ósea, sino que damos dos medicamentos asociados. Y evidentemente pueden influir con mayor pérdida ósea, inclusive llegar a ser severa. Y sin que se pueda recuperar después de terminar el tratamiento con quimioterapia. Entonces, estos pacientes tienen que tener un seguimiento y una valoración estricta para detectar de forma temprana estas alteraciones. Otro tratamiento que es fundamental en muchas neoplasias es la radiación. Como ustedes saben, el tratamiento de algunos tumores óseos, por ejemplo, sarcoma de Ewing, en algunos sarcomas como rhabdomyosarcoma, en tumores del sistema nervioso central, en algunas leucemias que tienen infiltración al sistema nervioso central, tenemos que utilizar a la radioterapia. Esta radioterapia tiene un efecto citotóxico directo en los condrocitos epifisiarios y lo que hace es que daña como tal la microvasculatura del hueso y los tejidos subyacentes. La radioterapia lo que puede hacer es que puede tener alteraciones en el retraso del crecimiento óseo, sobre todo en pacientes muy pequeños. Nosotros sabemos que si radiamos a niños pequeños, van a tener alteración en el crecimiento porque afecta el desarrollo de los huesos. Pero también cuando esta radiación es muy localizada, puede provocar osteopenia en el sitio de la aplicación de la radioterapia. Y esto se ve desde dosis de 20 Grays, que es una dosis realmente baja. Se pueden utilizar hasta 55 Grays en tumores del sistema nervioso central. Y afecta más mientras más pequeños sean los pacientes. Ahora, pasa lo mismo que con los otros dos medicamentos. Son tratamientos esenciales para las neoplasias, es decir, no podemos curar un tumor en el sistema nervioso central o a lo mejor un sarcoma si no empleamos este tipo de medicamentos o de este tipo de terapias como la radiación. Entonces tenemos que tener un balance entre su uso, pero también tenemos que saber que va a provocar estos efectos tardíos y que tenemos que prevenirlos o tratar de diagnosticarlos de la forma más temprana en nuestros pacientes. Otra situación que se da con mucha frecuencia en los pacientes que son sobrevivientes a tratamientos oncológicos es que pueden tener alguna deficiencia endocrina, sobre todo en pacientes en quienes se administró radioterapia en el sistema nervioso central, ya que ahí tenemos lo que es como tal el eje hipotálamo-hipofisiario. Este eje ayuda a la secreción de muchísimas hormonas como la ACTH, TSH, GH, hormona de crecimiento y FSH, que tienen que ver con crecimiento de tiroides, de las gónadas, de las suprarrenales, pero también lo que tiene que ver en la formación ósea. Esta hormona, la hormona de crecimiento, promueve la formación ósea a través de algunas otras sustancias como IGF-1, que es un factor de crecimiento tipo insulina, o directamente, y estimula la proliferación y la actividad de los osteoblastos.
Entonces, obviamente, si nosotros tenemos una deficiencia en esta hormona, esto puede influir directamente en el crecimiento, ya que puede ser que no tengamos la proliferación normal y la diferenciación de los condrocitos. Y también tenemos que saber que muchos de estos tratamientos pueden llevar a hipogonadismo. Tratamientos como radioterapia corporales totales o algunos medicamentos que utilizan como ejemplo en linfomas pueden causar daño directo a los ovarios o los testículos y evidentemente esto puede llevar a tener alteraciones en la densidad mineral ósea. Aunque muchas veces no lo vemos, no nos damos cuenta, hasta el 57% de los pacientes que recibieron algunos tipos de quimioterapia pueden tener disfunciones de tipo hipogonadismo en nuestros pacientes. Y hasta 50% de las niñas prepuberales que recibieron solamente 10 Grays. Entonces, el problema de esto es que no nos da síntomas y podemos no darnos cuenta que el paciente está teniendo alguna alteración en las gónadas y que esto a largo plazo pues nos puede llevar a problemas de fertilidad, pero también nos puede llevar a problemas de la densidad ósea y osteoporosis. Estos factores como tal no los podemos modificar, no los podemos cambiar, son parte fundamental del tratamiento y ponemos, como nuevamente lo dijimos, en la balanza la posibilidad de curación contra el tener estos efectos secundarios a largo plazo. Pero hay factores que sí podemos modificar y que también se han observado que pueden aumentar el riesgo de tener osteoporosis en pacientes sobrevivientes de cáncer. Estos son los más frecuentes. Una masa corporal magra baja, es decir, poca grasa corporal, bajos niveles de actividad física, mayor tiempo de televisión y niveles elevados de IL-1. Lo que se ha visto es que pacientes que tienen poca actividad física, es decir, que tienen menos de 1 hora de ejercicio a la semana, pero que además ven más de 2 horas de televisión por semana, pues evidentemente van a llevarlos a tener una masa baja corporal magra y también nos va a llevar a tener mayor riesgo de obesidad. La obesidad sabemos que es una enfermedad o es una condición proinflamatoria y eleva los niveles de IL-1. ¿Esto qué quiere decir? Que tener una vida sedentaria también nos va a llevar a tener mayor riesgo de desarrollar estas alteraciones. Por lo que tenemos que promover que nuestros pacientes, una vez que sean sobrevivientes de estas enfermedades, tengan una vida lo más sana posible, que realicen actividad física para tratar de modificar estos factores y tratar de disminuir el riesgo que de por sí ya tienen por el tratamiento que nosotros empleamos. Entonces, hasta aquí llega mi presentación. En este momento va a continuar la doctora Marta Zapata. Buenos días a todos. Doy las gracias a Victoria y a su equipo por la invitación a este seminario. Para nosotros, como oncólogas pediatras, pues es un privilegio poder pues compartir con ustedes información sobre estos pacientes que muchas veces, de acuerdo a la pues creencia general, se piensa que van a morir y la realidad, como lo decía la doctora Velasco, es que muchos afortunadamente en la actualidad pueden curarse. Entonces, tomando en cuenta esto, nuestra visión como oncólogos debe de cambiar y no solamente ver al paciente en esas semanas, meses o incluso años de tratamiento con quimioterapias y todo lo que ya les comentó, sino tener una visión desde el diagnóstico más a largo plazo y pensar que ese niño que en ese momento está a lo mejor padeciendo una enfermedad, pues en un futuro va a ser un adulto y a lo mejor incluso un viejo que pues necesitamos esté en las mejores condiciones y que esta patología pues no afecte de manera definitiva su vida. Entonces, como les comentó Liliana, pues el tratamiento, las mismas enfermedades pues dañan, ¿no? Lo que es el hueso y básicamente lo que alteran es la densidad ósea, que sabemos que es un marcador muy importante para lo que sigue en el futuro. O sea, muchas de las acciones de la alimentación, ejercicio, etcétera, que haga un niño, pues va a influir en su salud en la adultez. Entonces, dentro de los parámetros que nosotros debemos de tomar es no menospreciar
el diagnóstico o incluso el tratamiento o la prevención de esta situación, porque pues nos enfocamos mucho en lo que es el tratamiento del tumor o de la leucemia en ese momento. Entonces, son situaciones al igual que la parte, no sé, emocional, el crecimiento, las vacunas, ir al dentista, etcétera, aspectos que muchas veces podemos incluso pues dejar de un lado como pensando que eso es algo lo menos grave que puede ser. Entonces, mi presentación se va a enfocar sobre todo a lo que es el diagnóstico de estas, digamos, de estas alteraciones óseas de manera oportuna y en segunda parte lo que es el tratamiento e idealmente la prevención de esto. Entonces, como les decía al principio, tenemos que tener como precepto que la densidad mineral ósea en la edad adulta y en la vejez depende del pico de masa ósea alcanzado durante la adolescencia o lo que se menciona en la adultez temprana, ¿no? Entre los 18 y los 25 años. Entonces, esto de la optimización de la masa ósea dentro del niño es un aspecto muy importante en los niños, digamos, sanos, pero sobre todo en los niños enfermos, donde muchas veces el haber padecido una enfermedad así acarrea muchos problemas futuros que podemos evitarles. Entonces, ¿cómo lograr esta adecuada densidad ósea en la infancia? Uno, pues evitando los factores de riesgo, ¿no? Y a lo mejor en una población normal, pues no es difícil, a lo mejor hacer ejercicio, promover que los pacientes no estén obesos, etcétera. Pero en una población como los pacientes que vemos la doctora Velasco y yo, a veces es muy complicado evitar factores de riesgo. O sea, si un niño tiene a lo mejor un tumor en una extremidad, en una pierna, en un brazo, pues no podemos a veces ponerlos a hacer ejercicio o hacerles hacer alguna actividad cuando su estado físico o incluso emocional se los impide. Entonces vamos a enfocar cómo lograr esta adecuada densidad ósea, pues cuando los factores de riesgo ya existen, ¿no? O sea, cuando no podemos evitar que el niño tenga una leucemia porque pues ya le dio, o no podemos evitar el uso de todos los medicamentos y la radioterapia que también les comentó la doctora Velasco, porque son indispensables para que ese niñito se pueda curar y en un futuro pueda pues, ser un adulto o un viejo. Entonces, para poder lograr esto tenemos que tener dos puntos principales. Uno es lograr un diagnóstico oportuno de la gravedad del problema, porque tampoco se trata de darle a todos los pacientes calcio o algunas sustancias que se usan en la actualidad y como decir, bueno, pues vamos a darles esto y así nos prevenimos, ¿no? De que tengan cualquier cosa, sino tratar de hacer una medicina ordenada y orientada a que estos niños tengan pues un tratamiento especial cada uno. Y la segunda, pues sería uno, establecer una estrategia, ya sea detener el daño si es que ya está instalado y el otro tratarlo si es que ya pues es un daño más importante. Entonces, ¿cómo podemos lograr un diagnóstico oportuno de esta situación? O sea, ahorita vamos a hablar de algunos estudios, digamos, de radiología, etcétera, pero lo primero es lo que estamos haciendo en este momento, ¿no? Es sospecharlo. O sea, que al médico que está viendo a este paciente o a su familia sepa que es un punto que a lo mejor en ese momento de que el niño está pues con una enfermedad activa no es la prioridad, pero si podemos tomarlo como un aspecto secundario y darle la importancia que tiene y de esta manera anticiparnos a problemas futuros, pues va a ser muy importante. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es educación para la salud a nuestros pacientes e incluso pues a los mismos médicos que nos dedicamos a esto. En segundo, para lograr un diagnóstico oportuno es utilizar métodos diagnósticos específicos o especiales para los niños y obviamente ser interpretado por radiólogos expertos, ¿no? Porque no es lo mismo, o sea, los niños no son adultos chiquitos y a veces tenemos que tomar en cuenta que el hueso pues es un órgano que está en crecimiento y que ya, digamos, de manera natural o fisiológica va a tener algunos cambios en las radiografías o en los ultrasonidos o en los estudios que vamos a ver en un momento que son propios del crecimiento. Entonces, no cualquier persona puede interpretar estos estudios porque podemos a veces confundir resultados o alguna imagen que en realidad no está alterada, sino que el niño, por su mismo crecimiento, está teniendo estas modificaciones. Entonces, ¿cuáles son las herramientas que tenemos en este momento o en la actualidad que son así como más accesibles?
Uno es el densitómetro de energía dual, que también digamos, se resume o se abrevia como DEXA. El otro es el ultrasonido cuantitativo. También tenemos la tomografía axial computada, que estos tres en general son accesibles, a lo mejor no en cada hospital, pero seguramente en cada ciudad o en cada región de un país podemos encontrarlo. Otro es la DEXA tridimensional, que es a lo mejor algo más reciente y menos accesible, pero pues tenemos que saber que existe. Entonces, el densitómetro o la densitometría de rayos X con energía dual, también abreviada como DEXA, se utiliza en la edad pediátrica y está justificada porque es un estudio que tiene un alto índice de reproducibilidad. ¿Eso qué quiere decir? Que podemos obtener los mismos resultados, digamos, con diferentes aparatos o hecho por diferentes médicos y tiene una baja y aparte tiene una buena especificidad para diagnosticar y tiene poco error, o sea, menos del 1%. Entonces, esto nos hace que sea una herramienta muy, muy buena. El tiempo de exploración de los pacientes es corto y aunque es un estudio que utiliza radiación, que es algo que no queremos en los pacientes, pues ni sanos, ni enfermos, ni en nadie, pues utiliza dentro de los, digamos, promedios, dosis bajas de radiación. Entonces, considerando que es un estudio que no se hace cada mes ni cada 2 meses, sino que ahorita en un ratito vemos, se recomienda incluso cada 6 o cada 12 meses, pues está justificado realizarlo. Esta es una imagen donde vemos así de manera esquemática, pues cómo es el aparato a través del cual se le hace. El niño está acostado en una camilla que se mueve y esta de manera muy rápida logra hacer una imagen de todo el cuerpo. Entonces, ¿en qué consiste? O sea, esta densitometría lo que va a lograr es que con bajas dosis de rayos X podemos observar diferentes regiones del cuerpo, como la cadera, la mano, el pie, y ahí se van a lograr encontrar zonas o señales que se llaman de pérdida de mineral o lo que llamamos también debilitamiento óseo. Entonces, arriba vemos más o menos el mismo esquema que vimos en la diapositiva previa, y en la imagen de abajo vemos, digamos, lo que se ve aquí es una foto pues, de la tomografía, de la densitometría, donde pues vemos qué estructuras o qué regiones se miden. Esta es una gráfica donde digamos, en el eje de las abscisas se ve la densidad y en el eje de las ordenadas la edad. Entonces vemos que dependiendo de la edad, pues va a haber diferentes valores normales de lo que es una densidad ósea normal. En esta gráfica, por ejemplo, vemos que la gráfica empieza a los 20 años. ¿Eso qué nos refleja? Que, bueno, las estadísticas o los valores normales para niños van a variar de acuerdo a la edad del paciente y de acuerdo incluso a veces a ciertas estandarizaciones de estos aparatos. Entonces, no cualquier persona, como les comentaba hace un momento, puede interpretar de manera adecuada estas imágenes. Sí, o sea, yo no puedo llegar como mamá y decir, pues voy a ver cómo está mi hijo y ver que tiene tanto, ¿no? O sea, es importante siempre asesorarse con un experto. Y en la parte de abajo vemos que existen diferentes regiones del cuerpo donde está, pues, el cuello, etcétera, y podemos ver que también dependiendo del área anatómica del paciente, pues va a haber variaciones. Entonces, ya dependerá de la expertise de cada radiólogo para interpretar esto. También existe otro instrumento para medir lo que es la densidad ósea. Este se llama ultrasonografía cuantitativa. Este es un estudio, como su nombre lo dice, que es un ultrasonido que también nos permite medir en cantidad, o sea, en números, cuánto hueso, por decir, tiene un paciente de manera en ese momento, ¿no? Entonces, la ventaja del ultrasonido es que es un estudio de fácil manejo, o sea, es un aparato pequeño, es más barato, obviamente, que una tomografía, etcétera, o un densitómetro. Normalmente también son estudios de bajo costo, no tiene radiación, que es algo que para nosotros es muy importante. Sin embargo, estos estudios tienen la desventaja que son a veces operador dependiente. Eso quiere decir que la persona que hace el estudio es la que debe de interpretarlo y generalmente tienen que ser personas con una preparación pues muy buena o muy entrenados en niños. Este ultrasonido se ha estudiado y se empezó a analizar, digamos, después de que se hacían estas densitometrías y se ha visto que existe una correlación significativa
entre los valores que se encuentran en la ultrasonografía cuantitativa y la DEXA de la región lumbar en niños, por ejemplo, con enfermedades reumáticas, ¿sí? Esto lo que nos ayuda es que es una herramienta diagnóstica adecuada. Aquí anoto muy bien que se ha hecho esta validación o esta validación en pacientes con enfermedades reumáticas, porque lo que nos habla es que es difícil a veces encontrar en la actualidad información detallada sobre pacientes con cáncer, ¿no? O niños en específico. Entonces, esto es algo que voy a hablar al final, pero nos abre todavía puertas para, o más bien nos obliga a que tenemos que hacer investigación en este tipo de estudios y de pacientes. Entonces, este ultrasonido se usa hace ya casi 20 años, utiliza la transmisión de las ondas a través del hueso, es un estudio que usa menores frecuencias que un ultrasonido normal, y lo que va a medir es la velocidad del sonido y cómo esta, al chocar con ciertas estructuras, regresa al aparato. Entonces, de manera relativamente simple, nos da una idea muy buena de lo que, o sea, de la arquitectura del hueso. El estudio también, este es un ejemplo, también se mide o se puede hacer así con estas gráficas, y dependiendo de la edad, pues va a ir variando la densidad, y los colores estos que les pongo, o el semáforo, que es verde, amarillo y rojo, nos habla de las regiones como seguras, medianamente seguras o regiones de peligro, en las cuales nosotros tenemos que hacer algo para tratar a este paciente, ya que ya no solamente es como el riesgo de que no logre un pico de masa ósea bueno en la infancia, sino que en la infancia misma puede tener fracturas o tener complicaciones ortopédicas que nosotros no queremos, y menos cuando un paciente está en tratamiento con quimioterapia. Entonces, ¿qué podemos hacer una vez que ya hayamos sospechado que estos pacientes pueden tener este tipo de patologías, que hayamos hecho una adecuada educación para la salud con la familia, con nuestros compañeros médicos, entendiendo que el cáncer es una enfermedad que no es propiedad, por decir, del oncólogo o del oncólogo pediatra? O sea, siempre son pacientes que deben de ser tratados de manera digamos, por muchos médicos, y de esa forma lograr que el paciente tenga una vida o una curación muy buena. Entonces, ¿cómo podemos prevenir que el paciente tenga, digamos, un daño de manera temprana, ¿no? Antes de, o sea, digamos, se le hizo el estudio al paciente, sale en la región verde, o sea, eso quiere decir que no hay en ese momento a lo mejor una urgencia de darle un tratamiento, pero nosotros como papás o como médicos queremos ayudar a nuestro paciente a evitarle esto. Entonces, lo primero es asegurarnos de que este niño o este adolescente esté consumiendo adecuadas cantidades de calcio, ¿sí? Las cantidades que se recomiendan son entre 800 y 1200 miligramos en niños menores de 12 años en general, y entre 1200 y 1500 en adolescentes, ¿sí? Esto sería, por ejemplo, de tomar en cuenta en las patologías que decía la doctora Liliana, por ejemplo, en tumores óseos, en leucemias, donde sabemos que hay una disminución del calcio a nivel óseo, pero también que a veces se utilizan medicamentos que predisponen a que el calcio, de manera, digamos, pues como un efecto secundario, se elimine por la orina. Entonces tendremos que tener bien tomado, o sea, bien adecuado qué cantidad o se recomienda en cada paciente. O sea, eso es una orientación, pero cada niño deberá recibir algo en específico. Otro es el consumo diario de vitamina D, ¿sí? A veces de manera natural en los alimentos y esto podemos tener pues lo que necesitamos. Sin embargo, recordemos que los niños con cáncer hay etapas en las que están muy bien y comen de manera excelente, pero hay otras veces que pueden tener complicaciones, por ejemplo, mucositis, o que pueden tener complicaciones graves de entrar a quirófano, a terapia intensiva, que les impide consumir de manera adecuada sus alimentos. Entonces, además de ponerles, yo no sé, calcio, o sodio, o potasio, etcétera, que lo hacemos de manera normal porque son electrolitos como muy indispensables para la vida, pues también podemos tener en cuenta este tipo de sustancias que no son difíciles de conseguir, son baratas y que nos pueden ayudar a evitar un daño posterior. Otro es la adecuada exposición solar, que a lo mejor nos parece algo como lógico porque pues todos tenemos que salir y andamos de alguna u otra manera en el exterior y queramos o no nos vamos a exponer al sol. Sin embargo, estos niños muchas veces están en
cuartos, incluso ni siquiera con iluminación natural, o están hospitalizados pues días, semanas, meses, o incluso en algunos casos, digo, no años, pero sí tienen que estar, digamos, si le sumamos todas las hospitalizaciones, es mucho tiempo sin tener exposición al sol. Entonces, es importante recomendarle a los papás, a los niños, que hagan actividades al aire libre cuando están en condiciones de hacerlo. Otro es el mantenimiento del peso y de la altura para el paciente, ¿no? A veces, como les digo, o sea, el concepto es, bueno, si ya está vivo y tiene cáncer, como que ya es ganancia. Y la realidad es que nosotros tenemos que ser muy acuciosos en nuestras valoraciones. En general, en los hospitales hay nutriólogos que nos apoyan. Entonces, tener esa costumbre de estar vigilando o monitorizando al niño cada, no sé, 4 o 6 meses para estar vigilando su peso, su estatura y ver que el crecimiento de su esqueleto vaya de acuerdo a su edad, independientemente de la enfermedad que esté padeciendo en ese momento. La actividad física, como decíamos, ¿no? A lo mejor un niño con un tumor en alguna extremidad, pues es difícil que se mueva. Sin embargo, sabemos que en los hospitales hay rehabilitadores, hay manera de que los pacientes muevan los brazos, durante el día tengan una rutina por lo menos de unos 20, 30 minutos en que se muevan, porque si no, el mismo sedentarismo, como decía la doctora Velasco, pues es por sí mismo, aunque tengamos toda la dieta normal, todo lo demás, pues es un factor que va a provocar una disminución de la densidad ósea, y esto a largo plazo pues puede provocar no solamente un debilitamiento del esqueleto, sino fracturas e incluso dificultad para que los huesos que en ese momento están enfermos, pues puedan recuperarse de manera completa. Digo, aquí es algo que a lo mejor en los niños uno dice, no, pues ¿cuándo van a consumir alcohol o tabaco? Pero la realidad es que nuestros adolescentes, nuestros niños cada vez están más expuestos a la televisión, el internet, todo esto, y esto nos pues predispone a que tengamos niñitos de 12, 13 años que ya pues consumen alcohol, consumen tabaco. Entonces, digo, dentro de todo esto, digo, puede provocar complicaciones más graves, pero una de ellas puede ser el daño a la densidad ósea. Entonces, ¿cómo vamos a tratar a esos pacientes? O sea, ¿cómo vamos a ese niño que ya descubrimos que tiene una densidad mineral ósea disminuida por su propia enfermedad, por el tratamiento que está llevando, o porque no se ha logrado, pues, todas estas medidas preventivas, ¿no? Como el ejercicio, todo esto. Entonces, lo primero es tratar la enfermedad de base. Obviamente, un hueso que está enfermo por una leucemia o que está infiltrado por algún tumor, es difícil que se cure si nosotros no podemos, digamos, tratar la enfermedad de base. Pero bueno, eso sería lo primero. La segunda, evitar algunos medicamentos o disminuir algunas dosis. Como decía la doctora Liliana, los esteroides, por ejemplo, se ha visto que son, pues, muy dañinos para los huesos, pero son indispensables, o sea, no los podemos suspender. Sin embargo, hay niños que a lo mejor no tienen, a lo mejor algunos factores como infiltración al cerebro o algo, y en vez de usar medicamentos como la dexametasona, que se ha visto que puede provocar más daño a nivel óseo, elegir otro esteroide, como la prednisona, por ejemplo. Y eso ya dependerá, obviamente, como riesgo-beneficio, ¿no? Obviamente estos cambios o estas disminuciones de dosis lo podemos hacer en los pacientes que nos lo permitan, no en cualquier niño. Otro es estar vigilando para poder conseguir este pico de masa ósea, digamos, suficiente. Y para eso tenemos que darle tratamiento, que en un momento les voy a comentar, y finalmente tratar de preservar la integridad del esqueleto, o sea, no enfocarnos en un hueso o tomarle radiografías al hueso que está enfermo y decir, bueno, ya está recuperando, sino tenemos que tomar en cuenta que a pesar de que a veces hay tumores localizados en un solo hueso, todo el resto del esqueleto puede tener daños secundarios a este problema. Entonces, ver o sea, no tomar en cuenta un solo hueso como representante, por decir, de la salud ósea en general, sino tener en cuenta que debemos de tomar todos los aspectos diagnósticos, digamos, en general, para cualquier paciente, niño o adulto. Entonces, ¿cuándo vamos a tratar a un paciente? Ustedes vieron en las gráficas que les mostré estas, digamos, líneas o estos colores en forma de semáforo, y vemos que hay lo que se llaman desviaciones estándar, o sea, cuánto nos alejamos de la media en relación, pues, a la población que en teoría tenemos una
densidad ósea normal. Entonces, cualquier niño que tiene menos, o sea, una densidad ósea menor a 2 desviaciones estándar en relación a lo normal, es un paciente que debe de tratarse cuando es un niño sano únicamente si llegara a tener una fractura, ¿sí? O sea, tenemos que hacer todas las medidas de prevención y todo, pero a lo mejor no darle un tratamiento medicamentoso. Sin embargo, lo que se ha visto es que cualquier paciente con cáncer, independientemente del subtipo histológico, o sea, si tiene leucemia, linfoma, osteosarcoma, etcétera, no importa, o sea, cualquiera de ellos tiene que tener tratamiento por el riesgo tan elevado de tener una alteración. Entonces, ¿cuáles son los tratamientos que se han estudiado? Que, como les decía, existe información limitada en niños y adolescentes, pero todavía más limitada en niños y adolescentes con cáncer. Entonces, voy a tratar de darles como algunas orientaciones, que obviamente son orientaciones que cualquiera debemos, digamos, de preguntarle a nuestro médico si están adecuadas o no. Pero lo primero es iniciar un tratamiento con calcio y vitamina D, y dependiendo de la respuesta de cada paciente se pueden agregar lo que se llaman bifosfonatos, que aquí entre paréntesis les pongo los nombres. Uno es el alendronato y el pamidronato. Ajá. Y de manera muy así, digamos, secundaria o terciaria, sería el uso de la hormona del crecimiento. Entonces, aquí vemos en esta tabla las dosis en pacientes pediátricos y también en pacientes adultos. Como ustedes ven, existen presentaciones orales y presentaciones intravenosas. Eso ya dependerá de cada médico o de cada paciente que sea lo más conveniente. En general, están bien establecidas las dosis de los niños. Por ejemplo, el alendronato oral se recomiendan 5 miligramos diarios, y de manera así subsecuente se pueden ir aumentando las dosis de acuerdo a la respuesta. Entonces, ¿cuál es el seguimiento de estos pacientes? Uno, debemos de tener en cuenta, como les decía, que los niños van a ir creciendo y que obviamente su densidad ósea de manera fisiológica o natural va a ir aumentando. Entonces, no pensar que el hecho de que la densidad ósea haya mejorado es secundario al tratamiento. A veces puede ser secundario al propio crecimiento del niño. También se recomienda que estos pacientes tengan una densitometría cada año, y si existiera algún factor de riesgo, como los que comentó la doctora Velasco al principio, como una leucemia, un tumor óseo, o el uso de medicamentos que ya sabemos que son muy dañinos, se pueden realizar estos estudios incluso cada 6 meses. Entonces, ¿cuáles son los retos en estos pacientes? Uno es la creación de clínicas donde sigamos a los pacientes que sobreviven a estas enfermedades, porque muchas veces, a pesar de que nosotros les digamos que tienen que seguirse y demás, los pacientes pues dejan de acudir. O también en algunos países como en México, por ejemplo, los hospitales están divididos en niños y adultos. El paciente se da de alta a los 18 años y en un hospital de adultos pues ya lo ven como si estuviera curado y no tiene un seguimiento tan integral de todos estos aspectos. Lo segundo es lo que ustedes pueden hacer como personas, digamos, interesadas en lo que es la salud: difundir estas estrategias de prevención y de detección oportuna en sus familias, en su población, etcétera. Y otro reto que tenemos es describir este problema en otros países, ¿no? No solamente en México o en Argentina, etcétera, sino tratar de tener estadísticas confiables para poder nosotros en realidad ver qué tan importante es el problema, ¿no? Porque así como algunas cosas en algún momento se vuelven problemas de salud pública, pues muchas veces no lo son porque no los medimos, ¿no? Entonces es importante tener ese interés por parte de médicos, enfermeras, personal paramédico. Y para terminar, pues este sería como mi recomendación, que como diferentes países, diferentes comunidades que somos, tratar de hacer estudios multicéntricos en los cuales de manera muy rápida, en poco tiempo, colaborando y teniendo muchos pacientes con las mismas enfermedades, podemos lograr y tener resultados pues confiables, y en base a eso poder tomar decisiones para poder tratar lo mejor posible a nuestros niños con cáncer. Entonces, a nombre de la doctora Velasco y yo, les agradecemos su atención, y pues si tienen preguntas, comentarios, todo, estamos aquí listas para contestar.